Muchas gracias. Ese aplauso me llena de emoción, pero también de responsabilidades. Porque la confianza que depositan ustedes en las acciones que uno lleva a cabo hace que cada vez uno sea una persona más comprometida y más competente. Hay causas que no son negociables. Hay causas que no se pueden banalizar. Eso no significa que uno no pueda llegar a vivir en una sociedad que se acerque a la paz, porque no hay sociedades en paz. Siempre hay acciones criminales de distinto tipo. Pero lo que hemos escuchado aquí es cómo nuestro país y cómo América Latina viene históricamente siendo un objetivo del comunismo. Lo triste es que si bien fuimos objetivo cuando la Internacional Comunista enfiló sus baterías, cuando Lenin decide que se tiene que internacionalizar la revolución, vienen muchas tragedias en América Latina, pero también acuérdense que viene la Segunda Guerra Mundial, caen los países de Europa del Este en la cortina de hierro, y no le es suficiente al ser humano conocer las historias de sus otros congéneres. Así sea Polonia, lo que era Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría. Pero es que la historia está allí. Alemania democrática, entre comillas. La historia está allí. Y creímos que con la caída del muro de Berlín nos estábamos liberando de las ataduras del yugo comunista. Ingenuamente, como ingenuamente creemos que el acuerdo de paz va a apaciguar esa bestia, como lo llamaron aquí. Pero les voy a dar unas claves. Esa bestia existe en el mundo material y en el mundo espiritual. Esa bestia se refleja físicamente en lo material porque proviene de arriba. Esa bestia es la disputa entre el bien y el mal. Esa bestia es bíblica. Por eso esa bestia, toda la realidad la invierte. Por eso ellos piden verdad. Cuando son mitómanos en su esencia. Ellos piden justicia, pero para quienes ellos consideran que son victimarios, que no son ellos. Ellos son las víctimas, porque ellos invierten la realidad. Paz. Ellos aman desesperadamente la paz, porque desde que se despiertan viven en conflicto con su propio ser. Es tal su enfermedad mental, porque son enfermos mentales, son psicópatas, que quieren vivir en conflicto permanente. Por eso, como nos explicaba Olavo de Carvalho ahora, Roderick, Marx se inventa las clases sociales como si fueran agentes unificados, como si todo el proletariado trabajara unido por una causa y todos se conocieran, y si todos los burgueses trabajaran unidos, y los vuelve inamovibles, como si una persona de clase popular no tuviera capacidad a través del libre mercado de una economía capitalista el acceso a mejorar su nivel de riqueza, o si un rico pudiera empobrecerse. Todas esas creaciones y esos imaginarios son los que utilizan ellos mágicamente. ¿Mágicamente en qué sentido? Ponen a sus seguidores a vivir en un universo paralelo que no es el universo real. Ponen a vivir a sus seguidores en un universo fantástico, fantasioso. Por eso atrapan el deseo de los más pobres. Por eso recogen de la necesidad y del dolor
las ilusiones. Por eso venden con tanta facilidad sus mentiras, porque son los reyes de la mentira. Cuando ustedes observan quién era cada uno, cuando ustedes analizan las personalidades, van a encontrar patrones repetitivos. Narcisistas, ellos se creen dioses, pero ¿se lo creen de verdad? Ellos sí creen que son la reencarnación de algún dios y tienen un merecimiento. Megalómanos, ellos quieren controlarle la vida a todos, ellos sienten que tienen el poder de decidir sobre la vida de cada uno. Mitómanos, la mentira es una forma de vida. Por eso ningún comunista antes de llegar al poder dice que es comunista. Al contrario, ellos aman a los pobres, los aman, porque como su realidad es invertida, ellos odian la especie humana. El comunismo es diabólico, el comunismo es satánico, el comunismo trata de revertir la única verdad, y es que todos somos individuos, individuos. Nosotros no somos una masa colectiva como un puré, somos individuos únicos, irrepetibles, con un ADN distinto. Ninguno de ustedes es igual a su hermano, ni sus hijos son iguales. Nosotros somos solamente iguales ante los ojos de Dios y en este universo físico ante los ojos de la ley cuando queremos vivir en democracia. Y desde la Biblia, señores, está inventado que el gobierno ideal es el elegido por el pueblo y no la dictadura. Y desde la Biblia hay 10 mandamientos que simplemente son una hoja de ruta, pero parece que se nos olvidó. Y no hablo como una persona religiosa porque no lo soy. Hablo como una persona con sentido común. Ustedes nos han hecho un recorrido en el tiempo. Ariel, el doctor Vargas, nuestro compañero mexicano, René, pero René, tú fuiste procurador en México, ¿en qué año? En la Ciudad de México, en el DF. ¡Wow! Complicado, ¿no? Procurador en semejante, me imagino la criminalidad del DF. Si ustedes analizan el tiempo, desde que el propósito de internacionalizar el comunismo se dio, empezaron una serie de sucesos en el mundo. Ustedes lo resumieron, pero yo quiero volverte solo a unos cuantos, porque a mí en redes han intentado destruirme 1000 veces, porque el comunismo intenta siempre rotular al opositor de lo que ellos son. Me han llamado fascista, paramilitar, racista, homofóbica, extrema derecha, loca, bruta, ignorante y todos los adjetivos que usan para atacarlo a uno, pero ellos son los defensores de la mujer, de la dignidad de la mujer. Ellos son los que protegen a la mujer. Cuando yo hablé de las bananeras, se acabó el mundo. Yo hablé primero de García Márquez. Se acabó el mundo. Cuando salió una foto de Fidel Castro con García Márquez y yo dije en una frase, pronto estarán juntos en el infierno. Pero la gente no sabe. Qué pesar que Pedro Corso se nos fue. ¿Dónde está? Pedro, por favor, deberías contarle a esta audiencia, porque tú hablaste de un señor que se llama Ricardo Bofill. Ricardo Bofill tiene toda una historia. La cuenta Armando Valladares. ¿Ustedes se acuerdan de Armando Valladares? ¿Se acuerdan de Uber Matos? ¿Sí o no? ¿No? Allá por allá no saben. Armando Valladares, Uber Matos, Gutiérrez Menoyo, todos compañeros de Fidel en la revolución que terminaron presos 20 y 21 años. Al español Gutiérrez Menoyo creo que lo sacó Felipe González por intercesión, a los otros dos lo sacó el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal,
Uber Matos salió casi ciego por esas cárceles que nos mostraba aquí el profesor que vino, el cubano que duró 16, ¿cuántos años duró? 19 años preso, salió casi ciego. Esas historias están allí. Pero resulta que Ricardo Bofill, del que tú hablaste, él habló sobre un escribano que tenía García Márquez. ¿Te acuerdas el que le escribía? Que era su secretario, que decidió escaparse y se refugió en Colombia. Pero Ricardo Bofill también quería huir, era un intelectual. Y buscó a García Márquez en un hotel muy elegante, en La Habana. Alguno de esos, porque me imagino que García Márquez no iba a un hotel de menos de 5 estrellas como buen comunista, ¿no? Entonces allá llegó y le dijo, por favor, ayúdeme a salir. Y le mandó los documentos de él para que le ayudara a salir. Pues resulta que a la semana o a las 2 semanas, esta historia la cuenta Armando Valladares, preso 20 años, hoy exiliado en Cuba, maneja un grupo de cubanos en el exilio. Cuenta cómo esos papeles llega a la policía política cubana, que es el remedio superado de la KGB o de la Stasi, que era peor, la de la Alemania democrática, ¿no? Invertido. Y llegan y lo meten preso y empiezan a torturarlo cuando él ve los papeles que le ha entregado a García Márquez. Los tenía la policía política. Y él escribe un artículo para que ustedes lo busquen en internet, que se llama Gabo el Chivato de los Castro. Por favor, léanlo. Porque García Márquez fue el amigo íntimo de Fidel Castro, quien le regaló una mansión y un Mercedes-Benz. Y aparecieron unas fotos, porque también tenía una niñita que se llamaba Blanquita, que era su amante adolescente, que parecía la nieta, dice Armando Valladares. No lo digo yo, lo dicen los testigos de una vida arruinada por el comunismo, lo dicen los testigos vívidos, y usted no me desmentirá, ¿no es cierto, Pedro? Muy cierto. Bueno, después de Gabo vino el tema de las bananeras. Las bananeras fue la perfecta infiltración de agentes entrenados en Moscú por la Comintern o la Internacional Comunista. Usted nombró algunos, pero creo que se le olvidó un hito, que se llamaba Alberto Castrillón. Alberto Castrillón, esta gente infiltró tanto el movimiento sindical contra un objetivo que eran los gringos, los yanquis, la United Fruit. Era la única empresa que en ese momento en provincia generaba empleo medianamente formal, con todos los defectos que seguramente había, que el horario era excesivo, que el sueldo era malo. Pero es que pónganse ustedes en el año 29 en Ciénaga, si va uno todavía hoy y tiene, pues, como municipio y como corregimiento y como lo que le falta hoy, imagínense cuántos años atrás. Era la única, pero tenían que tener un objetivo. No solo infiltran la huelga, que se vuelve una huelga insurreccional, sino que la gente no sabe que el día antes habían secuestrado a la policía, como hacen los indígenas del Creek, a la policía en Santa Marta. O sea, ellos venían decididos a confrontar a la fuerza pública y a que hubiera una matanza. Y el dibujo de la historia y lo que recoge el mito comunista era convertir esto en una matanza. Cuando ellos confrontan, hacen lo que hizo ese indígena el año pasado de ponerle un machete al soldado. Es la confrontación instigada por el odio del adoctrinamiento comunista, el odio de los que dicen que aman al pueblo, el odio de los que dicen que aman la naturaleza, aman a la mujer, aman al campesino. Pero eso es parte de su psique enferma, porque su esencia es el odio, el conflicto, lo invertido a lo que dicen que son. Pues aquí viene la confrontación, pero lo que nunca cuentan es que dentro de los campesinos trabajadores, esos huelguistas masacran familias que querían seguir trabajando. Así como golpean los del CRIC a los demás indígenas que no quieren estar
en su minga, o al campesino o al negro, lo desplazan o lo matan. Historias hay así. Es el mismo método, repetitivo, repetitivo, porque todavía no hemos podido nosotros aprender a confrontarlos, aprender a visibilizarlos, aprender a desenmascararlos y tener el valor civil de mostrar lo que son. Alberto Castrillón es condenado a 24 años, pero doctor Vargas, usted fue un poco generoso con Gaitán, que Gaitán fue excepcional, pero su excepcionalidad llevó a que en un debate en el Congreso pusiera como unos masacradores y asesinos al Ejército de Colombia, al presidente de la época, que era Miguel Abadía Méndez, conservador, y finalmente logró que se diera un indulto o amnistía, no lo recuerdo, a los que fueron condenados por ser instigadores de la masacre. Y terminaron pagando 2 meses, 6 meses, y eso generó un precedente histórico a que hoy cualquiera que se diga que es rebelde, que asesine, simplemente tiene garantizada la impunidad. Esa es la tragedia de Colombia. Todos los muertos que se mostraron aquí no significaron nada, porque es una justicia transaccional a la que le da pena o siente vergüenza por condenar estos personajes. Desde ahí se sentó un precedente macabro, pero después vinieron hechos como el Palacio de Justicia, M-19 pactando con la mafia, y el Palacio de Justicia asesinan y queman magistrados vivos, pero la historia lo reproduce como el ejército masacrador y desaparecedor de personas. Para infortunio del colectivo de abogados, el que aparecieran los desaparecidos les derrumbaba el mito, como lo que me pasó a mí cuando dije lo de García Márquez, como lo que me pasó a mí cuando le dije lo de las bananeras. El Partido Comunista se enloqueció, empezó a imprimir una cantidad de locuras de que la masacre sí existió, a ponerla en todos sus sindicatos, como diciendo, cuidado, no le crean a esta señora, porque cuando la gente entra en duda, investiga. ¿Quién se inventó los 3.000 muertos de las bananeras? ¿Quién? ¿García Márquez? No, pero por favor, obviamente no fueron 3.000, se los inventó en su libro, ¿sí?, para que quedara el mito establecido. Cuando él lo entrevista, Eduardo Posada Carbó, él dice, pudieron haber sido 3, 7 o 17, pero es que necesitaba que me cupieran en los vagones del tren, 3.000. Y en el imaginario, ojo lo que les estoy revelando, yo les estoy echando un cuentico, pero el cuentico tiene mucha profundidad. En el imaginario quedaron 3.000. En el imaginario quedaron los desaparecidos del Palacio de Justicia. En el imaginario siempre ellos juegan a inventar y torcer la historia y no hay forma de controvertirlos. Y si vamos a la bomba de Santo Domingo, de los pilotos hoy condenados, pues resulta que la tal bomba de Santo Domingo fue un camión bomba que se le explotó a las FARC y al ELN que estaban trabajando en llave en Santo Domingo. Y 2 años después apareció una campesina con un costal y unas esquirlas. Y esa es la prueba que hay en la fiscalía, que la llevaron dizque al FBI, y es una prueba manipulada. Con eso lo condenaron y nos quedamos en el imaginario que tiraron una bomba clúster como las de Vietnam en Santo Domingo. ¿Por qué es necesario para el comunismo generar mitos? Porque dentro de su perversidad ellos necesitan existir a través del imaginario. El mito fundacional de las FARC, el mito de Marquetalia, el mito de Tiro Fijo, que dice que le mataron las gallinas y los cerdos, pero lo que no cuenta es que su primera acción militar fue en Insa, Cauca, donde mató 16 personas, en su mayoría civiles desarmados. Mató las monjas, mató los curas y mató los policías. Y al pobre alcalde le pegó un tiro que le valió el mote de Tiro Fijo, porque se lo pegó en el entrecejo. ¿Ustedes sabían algo de eso? No, ¿no es cierto?
Y esos mitos siguen con el tiempo, y siguen con la camiseta, y siguen con la bandera. Y cogen a todos los estudiantes incautos de las universidades y le venden la imagen del Che Guevara, que es un genocida asesino que mató 2000 campesinos en la finca La Cabaña, si no más, y cogen la imagen de Tiro Fijo como el amante de los campesinos y van cabalgando por la memoria histórica y van destruyendo toda la historia de las víctimas de ellos hasta que las desaparecen. ¿Y por qué hago este recuento? Porque voy a llegar a hoy, en este instante. Porque hoy se define el futuro de este país. Y esto no es un chiste. Yo podía estar muy tranquila en mi casa, podía haberme ido a vivir a otro país, podía haberme dedicado a criar a mis hijos, podía haberme dedicado a cualquier otra cosa, de pronto a ser intelectual y leer libros o a dar clases. Pero la vida a mí me cambió cuando empiezo a conocer los dramas de las víctimas y la impunidad recurrente. Y la vida a uno le cambia no por coincidencia, sino por decisión de Dios. Uno cree que decide, uno a veces decide. Uno tiene un margen de libre albedrío, sí, pero tiene también predestinación. Uno nace con una misión. A veces uno no la cumple, pero uno está más satisfecho, así le duela enfrentar la realidad. Hoy, Colombia está al borde del abismo. Cualquiera que creyera que el proceso de paz nos liberó de la amenaza marxista está equivocado. Ellos son el monstruo de 7 cabezas. Ellos se disfrazan, ellos infiltran todo. Infiltran la educación, alguien me hablaba de FECODE, infiltran la justicia. ¿Con qué derecho un profesor adoctrina a un niño con su ideología, su prejuicio y su perversidad? Eso no es ético. ¿Con qué derecho un juez no cumple con el principio de imparcialidad? No puede ser juez. Las FARC lograron borrarnos a través de muchas leyes antes del acuerdo de paz, como la ley de víctimas y restitución de tierras, perversa. Borraron a todos los muertos del 85 para acá y a todos los desplazados de su tierra del 91 para atrás. ¿Por qué? Porque las grandes invasiones a sangre y fuego direccionadas por curas de la teología de la liberación se dieron entre los 60s y los 80s. Había que borrarlas. Les quedó una colita, pero esa colita, si llega usted a la unidad de restitución como despojado, le dicen que no. No, porque su finca se la invadieron y la repartieron y se la compró el INCOR a 3 pesos, usted no tiene derecho. Pero si ese que le quitó su finca y le regalaron un pedazo de tierra, la vendió y vuelve, a ese le creen y despoja a otro campesino. ¿Por qué, señores? Porque lo más peligroso es lo que explica el profesor Olavo de Carvalho, que para mí fue una revelación hace 9 años, me lo puso Dios en mi camino. Se llama la inversión revolucionaria. Inversión revolucionaria en acción, cambiar la realidad, llamar las cosas por el nombre que a ellos les gusta y que modifican la percepción del ser humano y rotularnos a nosotros de forma que nos dejan completamente desacreditados. El comunismo juega a reventarte la dignidad, a que no consigas ninguna forma de sobrevivir porque moralmente estás destruido. Porque son demonios, son psicópatas, rodeados de histéricos, como dice el profesor Olavo. La inversión revolucionaria nos ha llevado a que ellos sean víctimas y nosotros victimarios, y a que ellos hagan la paz y los guerreristas seamos nosotros, que no hemos matado a nadie ni secuestrado a nadie. La inversión revolucionaria nos ha llevado a que ellos mismos crearon un tribunal que se llama la JEP, que si tuvieran algo de sensatez y consideración, hubieran llevado magistrados y jueces idóneos a la JEP. 2000 se inscribieron, idóneos. Coja jueces de la tercera edad que no hayan estado inmersos en temas ideológicos. ¿Acaso no los hay? Pero tenían que llenar la JEP, que se volvió la cueva
de la izquierda. Todo el que quería trabajo, allá tiene. ¿Qué ejemplo da la directora de la JEP con sus 2 hermanas? ¿Qué ejemplo dan? Ustedes se pueden a ver la lista de la nómina y yo creo que el requisito es, ¿usted es de izquierda? ¿Usted es comunista? Siga, derecho. Yo creo que si alguno de nosotros aplicamos a la JEP no nos dan trabajo, obviamente. ¿Cuánto vale el presupuesto? 300.000 y querían 500.000 millones. Y lo entregó en déficit. 4.000 millones a la ONIC para alimentar la guerra con el CRIC. ¿Acaso los indígenas son extraterrestres? ¿Había que socializar la JEP? No me vengan con tanto cuento, tanta fantasía. Ellos son seres humanos como nosotros. Ese tratamiento diferenciado es paja. Eso es parte de la estrategia revolucionaria. Es para tribalizar la sociedad, como la diferenciación de género que llega a límites en que uno ya no puede ver un hombre porque entonces somos enemigos, como el tema de negros, de indígenas, debajo del color de la piel y debajo de lo que seamos, altos, bajitos, gordos, lo que somos seres humanos. Lo que hacen es tribalizar con la excusa de la inclusión social, otra estrategia de inversión revolucionaria. La JEP, hoy, que se creó para los militares y para la guerrilla, empezó a ampliar su radio de acción. Ya se fueron a las cárceles, para que ustedes sepan. Se fueron a las cárceles porque primero ellos no son capaces de escuchar a las niñas violadas, asesinadas, a los familiares de las niñas asesinadas, no quieren escuchar dónde están enterrados todos esos cadáveres de esos niños, no quieren saber de los abortos, no quieren saber de la verdad que le cantó aquí la niña de Rosa Blanca en el Congreso, no quieren, pero sí quieren ir a oír a los presos que dicen que quedaron por fuera, la mayoría paramilitares. Ay, ya se fue la Comisión de la Verdad con la de búsqueda de desaparecidos con la JEP, la Comisión de la Verdad presidida por el cura Francisco de Rux. Abierto, para mí, con un video que publicaron, tiene abiertamente afinidad ideológica con el ELN por el video que él mismo publicó. No lo he dicho yo, sino el video que él mismo dice. 1. La directora del Comité de Búsqueda de Desaparecidos viene de la Comisión Colombiana de Juristas. Y la mayoría que uno ve de los de la JEP no solo vienen de izquierda, sino también han sido activistas de ONGs, la mayoría de la Comisión Colombiana de Juristas, que llevaron a militares a la cárcel. ¿Cómo se le ocurre que usted va a tener un juez que como activista lo llevó a la cárcel o lo hizo condenar? ¿Eso es justicia? ¿Eso es imparcialidad del juez? ¿Hasta dónde han llegado a atrapar a la comunidad internacional que termina siendo cómplice? Porque aquí no tenemos garantías con ninguno. Excepcionalmente Luis Almagro, excepcionalmente, pero ni con la ONU, ni con la OEA, ni con el Parlamento Europeo, y menos mal en Estados Unidos está Trump, porque con Obama ya estaría también aquí seguro en un partido de fútbol, porque nosotros aquí casi no jugamos béisbol, ¿no? Así como se fue a ver jugar béisbol con Raúl Castro, y se olvidaron todas las matanzas del castrismo. ¿Algún gobierno repudió a Fidel Castro abiertamente? Cuando él se murió, ¿no fue un séquito a rendirle homenaje? Incluido el Papa, Juan Pablo II, a rendirle homenaje, y no se reunió con las damas de blanco, con las mujeres, Papa Francisco. Entonces, nadie nos va a salvar, ni los gringos, como uno decía, no, es que no, nadie nos salva. De la inversión revolucionaria, del atrapamiento, solo nos salvamos teniendo conciencia de a qué estamos enfrentados. Conciencia. Ellos son satánicos, ellos son monstruos, ellos son la oscuridad y no la luz. ¿Cómo se vence un monstruo?
¿Cómo se vence? El comunismo, enfrentar el comunismo exige una sobredosis de valor civil, porque te van a destruir tu dignidad, tu honra, tu vida. Que te resbalen los calificativos. Eso es parte de su propia incapacidad. El comunismo se vence conservando lo elemental, volviendo a lo fundamental, volviendo a los principios, a lo natural, a lo que ha sido el hombre, a imagen y semejanza de Dios. No inventemos locuras. Las leyes son leyes naturales cuando vienen de los principios derivados de la fuente, que es Dios. Cuando las leyes son antinatura, como las que dictan las cortes constitucionales del mundo, cuando quieren ver lo malo bueno y lo bueno malo, cuando quieren decir que un niño no es hombre ni mujer porque se les dio la gana de inventarse cualquier teoría gramsciana, que es que uno tiene que ser consciente de si eso, y pasan por encima de toda la biología y de la genética y de todo, es volver a lo fundamental. Que haya un porcentaje mínimo de personas que nacen sexualmente diferentes. Sí, la naturaleza a veces se equivoca con los seres humanos y los animales. No es su problema, son seres humanos y hay que respetarlos como seres humanos en su dignidad humana. Pero ellos usan la tribalización de la sociedad para imponernos esa diferencia como si fuera lo natural. No, no lo es. Mas por eso uno no va a perseguir. Absolutamente no. Iguales ante Dios, iguales ante la ley. La naturaleza de las cosas es defender principios y valores como la vida, principios y valores como la familia, si no les guste, defender la libertad de expresión, no tomarse la vida tan en serio, porque ahora usted dice negro y se metió en un problema, ¿no es cierto? Usted dice gordo o dice enano y se metió en un conflicto existencial, pero a ellos no les causa ningún problema convivir con asesinos, porque esa es la diferencia proporcional de ellos en su propia realidad. Y para terminar, yo le voy a pedir aquí a tres personas que cada una en un minutico, corto tiempo, me cuente lo que le pasó, solo en muy corto tiempo. No combatimos el comunismo satánico sin la fuerza del Espíritu. No combatimos ni siquiera con nuestros propios ejércitos sin la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu es la fuerza de la conciencia y la fuerza de la luz. Contra eso no hay oscuridad que valga. Es tan poderoso, tan maravilloso pedirle al Espíritu Santo siempre que nos dé la fuerza, pedirle a la sangre de Cristo que esté siempre cubriéndonos. Es que eso no está pasado de moda. Habrá quien quiera creer que es ridículo, como cuando dicen hasta que esté el avión a punto de caerse o hasta que esté uno a punto de morirse. Nosotros no estamos solos. Y hoy estamos marcando el inicio de toda una generación de conciencia aquí, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en los que cayeron y en los que no han caído, porque siempre tenemos que estar atentos, defendiendo nuestra libertad como seres a imagen y semejanza de Dios, libres, independientes, creativos, diferentes, pero iguales ante los ojos de Dios. Y yo quiero que, Andrés, rápidamente me cuentas qué te pasó. Cuéntale al auditorio, ponte de pie. Buenas tardes. Ya el lunes 8 de abril cumple 10 años que mi madre fue asesinada en el departamento del Chocó por las FARC con tiros de gracia, ya que era colaboradora de las fuerzas militares. 10 años.
la bajaron de un bus donde iba porque ella cocinaba para el ejército, la arrodillaron y son tan valientes y amantes de los campesinos y de los pobres que le propinaron varios tiros de fusil en la cabeza. Casanova. Buenas tardes. Yo soy transportador, vivo en la ciudad de Cali y en el año 2006 la guerrilla me mandó una carta extorsiva amenazándome con que me iban a quemar una tractomula si no les daba $200.000. Y oh sorpresa, a los 2 meses me quemó la tractomula, fue la Guardia Indígena. Salieron 500 indígenas a la vía, atravesaron palos, piedras, pararon la tractomula y la quemaron. Entonces está demostrado que los indígenas son la misma guerrilla, por voluntad o por obligación que les imponen las FARC y el comunismo, porque si no van con ellos los matan. Y hoy estamos viviendo ese bloqueo criminal terrorista en el Cauca. Esto no es una historia de hace 10 años, es de ya, en este momento llevamos 25 días bloqueados allá por obra de las FARC y el comunismo, ante lo cual ruego a Colombia y al mundo que se apiaden de Colombia y desbloqueen esa vía, por favor. En los años 70 el M-19 instrumentalizó a lo que se llamaba el Censo Regional Indígena y posteriormente Consejo Regional Indígena. Y luego fueron las FARC. Y eso lo hacen en todas las comunidades, tanto indígenas, campesinas, como en territorios colectivos de comunidades negras. Entran, dividen, cogen a los malos, los empoderan, a los buenos los asesinan y empiezan a atrapar al Estado con todas sus ONGs. Y se van a la Comisión Interamericana y piden medidas cautelares, o se van a la Corte y piden medidas provisionales. Y en las redes sociales todo el tiempo escriben que los van a matar, que los van a matar, y de pronto hasta los matan ellos mismos. Y van atrapando al Estado y la gente buena de la comunidad le toca desplazarse o convivir, como desafortunadamente está la mayoría de indígenas, que hoy les toca pertenecer al CRIC porque las transferencias del gobierno nacional les llegan al CRIC, si no, no les dan salud y educación a sus niñitos. El mismo Estado colombiano es el que alimenta su destrucción. El mismo Estado colombiano retroalimenta lo que va a terminar minándolo. Los indígenas del CRIC tienen 800.000 hectáreas de tierra, si no más, de pronto más, y reciben 120.000 millones de pesos al año de los impuestos de todos nosotros, los que ellos no quieren ver. Esas contradicciones son las que destruyen a un Estado con la excusa del indigenismo. Y yo le digo al Estado colombiano, el gobierno que hoy está reunido, que ojalá no cometa muchos errores, porque uno no se reúne con una dirigencia contaminada, uno abre el escenario y se reúne con todos los cabildos independientes para que haya democracia, para que haya voz, para que no queden atrapados bajo el yugo de la dictadura de la élite terrateniente del CRIC, porque esa es una élite terrateniente con disfraz de indígenas, de colectivo, de que es que ellos cuidan a la comunidad. Eso es mentira, eso es mentira. Aquí vino una indígena muy valiosa, que no sé por qué no llegó en este momento, que destapó un acuerdo del año 87 de la UNIC, el CRIC y las FARC. O sea, tienen acuerdo. Y a eso nosotros le damos plata. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo quiero que tú me cuentes. Párate, rápidamente. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Alba Salazar. Fui víctima de la violencia por la guerrilla de la FARC. Mi padre fue militar, veterano de la guerra de Corea. Somos paisas, pero él lo enviaron para Barranca Bermeja, Santander. Yo era asesora del Consejo de Barranca, trabajaba en trabajo social para que los jóvenes no se involucraran con los grupos armados y el cual buscaba alternativas para ellos. Como era líder social, mi hija a los 8 años fue secuestrada por la guerrilla, violada y torturada. Fue un trauma, ella se quería matar. Fue algo muy doloroso. Ahí me cogieron, me amarraron, me golpearon, se lamían mi sangre, hasta ya no más. Cogieron un hombre en la calle, lo mataron y dijeron que si no me iba, al otro día, a las 24 horas, iba a quedar yo así. Mi padre falleció, se robaron las 2 fincas ganaderas que tenía mi padre. Mi padre era del Partido Conservador, apoyaba por la candidatura de mi tío, que era alcalde del pueblo. Llegué aquí a Bogotá con las manos vacías, pero con una fe en Dios muy grande.
Y aquí empecé a trabajar con el gobierno Uribe, con el programa de reinserción y con el Ministerio de Defensa, haciendo proyectos para los que se movilizaban. Salía por la televisión invitando a estos grupos armados que dejaran salir a esos jóvenes que no querían seguir en la guerra, que aquí en esta vida había una vida mejor, digna, con su familia. Tenía 4 meses de embarazo, me hicieron un atentado. Mi hijo tiene 11 años en este momento, nació con una discapacidad, autismo e inmadurez cerebral. En estos momentos no tiene tratamiento, vale millones, pero aún así sigo en la lucha. Tengo una fundación donde cada día busco gestionar alternativas que encaucen el potencial de vida de estas madres, de estas mujeres, porque fueron víctimas de la violencia y nuestros hijos no tienen la culpa de haber nacido por una discapacidad, por la bendita violencia que no la buscamos nosotros. Por eso yo le pido al pueblo colombiano que sigamos en la lucha y le agradezco a esta hermosa mujer que me haya invitado, porque yo la admiro como mujer y yo espero que esta digna mujer sea nuestra futura representante a la presidencia de la República, porque eso es lo que necesitamos en este país. Para el 27 de mayo voy a celebrar a las mujeres víctimas por la guerrilla. Les vamos a celebrar el Día de la Madre. Son 1000 mujeres las cuales estamos ahí. Yo no tengo dinero, solamente como dice la doctora, hay un Dios en el cielo que es el que me ayuda, porque ni siquiera para mi hijo tengo para darle un tratamiento. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Dime, ¿sí? ¿Puedo dirigirle unas palabras que salen del corazón? Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Hoyos. Yo quisiera, doctora, que si es posible presentar una iniciativa ante el Honorable Senado de la República, de donde usted es un orgullo para nosotros, que es una mujer emblemática en el Senado, que se presente una iniciativa para que nosotros los ciudadanos nos pronunciemos ante las urnas a través de un plebiscito o qué sé yo, un mecanismo constitucional para poder extirpar esa metástasis demoníaca del comunismo que ya nos tiene invadidos totalmente a todo el pueblo colombiano, que viene de allá de ese diablo del señor Maduro, que son los que están dirigiendo con esos milicianos en el Cauca. ¿Y por qué ese señor Petro, que es el líder de la oposición, no está haciendo oposición, está haciendo una asociación para delinquir y un flagrante terrorismo? Lo que quiere es desestabilizar el gobierno demócrata, genuino y legítimo de Iván Duque. Ayúdenos, doctora, a impulsar eso. Yo sería el primero en votar contra ese metástasis demoníaca. Gracias. Bueno, ahí les voy a contar una tragedia que vivimos nosotros los colombianos por no ser conscientes de que todo esto que nos ha pasado viene de una estrategia macabra que tiene cerebro. Los países que sobrevivieron al comunismo hoy en su mayoría tienen leyes que proscriben cualquier régimen o doctrina colectivista totalitaria, llámese nazismo, fascismo o comunismo. Aquí debería estar proscrito hace rato porque tiene montones de muertos. El comunismo es un arma letal, es una enfermedad mental y espiritual. Hace rato. El problema es que quienes elegimos para la política y vienen al Congreso, no creo que estuvieran de acuerdo con que la gente así sea víctima. ¿Cree que eso es suprimir la libertad de participación o suprimir o perseguir? Cuando es absurdo. El ser humano necesita protección, como es el tema del uso legítimo de las armas. Este es un país donde nos mataron a los desarmados
y cuando la gente necesita un arma para que no la secuestren o no la maten, se la prohíben o le ponen una cantidad de requisitos. Es el mundo al revés, porque estamos atrapados en la telaraña socialista. Y desatraparnos requiere un trabajo de filigrana, de conciencia, de Dios y de valor civil, volviendo a lo fundamental. Que no es fácil, no, pero entre más masa crítica de personas que nos unamos y seamos conscientes, más capacidad tenemos nosotros de revertir el destino con la fuerza del Espíritu. Yo quiero leer, ¿las lees tú? Bueno, escogimos algunas porque son demasiadas y yo sé que todo el mundo está cansado y se quieren ir, ¿no es cierto? Entonces, vamos, es que son las preguntas. ¿Las lees tú? Bueno, dice, voy a leer varias. Lo más grave en Colombia, el adoctrinamiento de FECODE al estudiantado colombiano. ¿Cómo podemos evitar la tragedia del comunismo en Colombia si ya Santos abrió el camino al abismo? ¿Cómo desde el Congreso van a identificar las fundaciones de víctimas de las FARC para evitar que sean cooptadas por organizaciones y tergiversen su discurso? Claro, ya hay en distintas regiones del país organizaciones de las FARC que están adquiriendo el estatus de víctima para poder acceder a los recursos del Estado. Pero volvemos a lo mismo. El reto que hemos tenido siempre es organizarnos, ayudar a esas víctimas a tener representación, ayudarlas a estar unidas, porque la soledad es impresionante, mientras que las de ellos tienen activismo en redes y activismo presencial permanente. ¿Es posible a través de un mecanismo constitucional que los ciudadanos podamos exterminar el comunismo? Creo que fue de Rubén Darío. Donde usted diga la palabra exterminar, ya salen mañana todos los periodistas mamertos a decir que aquí, y seguramente saldremos en Noticias 1, porque como esto está en directo por streaming, y a mí me adoran los de Noticias 1 para cada semana estarme sacando, entonces dirán que este es el foro de la falange contrarrevolucionaria, quién sabe qué se van a inventar, pero pues podemos alimentar la imaginación de los mamertos. Hace pocos días la Federación Rusa envió una carta al Congreso de la República, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo veo eso más como un juego de poderes, ¿no? Como en el concierto internacional es como una reconfiguración de una guerra fría con las diferencias que trae hoy en día obviamente una economía capitalista de mercado próspera en Estados Unidos y un Estado arruinado como es Rusia, ¿sí? Pero ellos juegan a eso, ellos mandan la cartica y después se echan para atrás, ellos, porque finalmente Venezuela terminó vampirizada por todos. El primero que me reveló a mí que había una alianza entre el Islam y el comunismo fue el profesor Olavo de Carvalho. Ahí se metieron todos, como las abejas al panal, a robarlos, y el país más rico del mundo terminó con la gente muerta de hambre. Es de verdad que nadie lo cree si no lo vive. ¿Tú tienes algunas que quieran ellos contestar? ¿No? Bueno, entonces, ¿algo para añadir? ¿No? ¿Tú cierras? Varias preguntas, es importante. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo nos oponemos? Bueno, tú dales ideas. Yo les quiero decir que las redes sociales, con todo y lo conflictivas, lo estigmatizadoras, lo que sea, son espacios de libertad. Con las redes sociales, si nosotros estamos organizados, hacemos un contrapeso a los medios de comunicación que en su mayoría siempre terminan aplaudiendo lo que uno considera que no es. O siempre terminan entrevistando al guerrillero asesino violador, pero a las víctimas les cierran un micrófono, porque es el mundo al revés. En las redes tenemos que estar activos, denunciando, protegiendo a las víctimas, buscando la verdad, y lo vamos logrando. Esto no es una coincidencia. Alguna vez me escribió uno de ustedes que es un cubano, apellido, Orlando Gutiérrez fue el que me escribió, y yo lo comuniqué contigo, porque yo no tenía tiempo en el Congreso. Y de ahí empezó toda una diosidencia. Después contigo, nos vimos rápido, que yo no tengo casi tiempo, y yo dije, me parece espectacular
¿Cuántos años llevamos detrás de esto? ¿10? Yo alcancé a organizar algo alguna vez en la Sergio Arboleda con dificultad cuando vino Mackenzie, vino uno de los escritores del libro negro del comunismo. Yo lo alcancé a hacer hace 5 años, muy sola, ¿no? No estaba en política más, hace 6 años. 2013, wow, ya va 6 años, imagínense. Eso es una inquietud porque es la misión y esa misión no la podemos perder. Pienso que tenemos un camino trazado y el camino de nosotros, a pesar de la adversidad, es el más agradable porque es el camino de los buenos, porque somos soldados de la luz y tenemos que estar convencidos de eso. Muchas gracias.